tardes, bienvenidos a la UNAM Responde. Terminamos la semana desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria para hablar de todos esos temas que nos tocan como universitarios y como sociedad. Hoy platicaremos en la entrevista sobre enfermedades raras y cómo nuestra universidad atiende estos padecimientos. Además, les platicaremos sobre algunas opciones para disfrutar de la cartelera teatral que se presenta en Universum este fin de semana. Las áreas naturales protegidas son el tema que aborda nuestra biodiversidad y tenemos mucha más información. Quédense con nosotros que ya comenzamos. La Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras, que abrió sus puertas en 2022 como resultado de la colaboración entre la Facultad de Medicina de la UNAM y la Fundación Conde de Valenciana, es el primer centro especializado en el país que tiene como misión atender a pacientes con padecimientos poco comunes y que usualmente son de difícil diagnóstico, lo que significa un desafío en términos de medicina, de atención y también de impacto social. Y precisamente de todo esto platicamos esta tarde con la doctora Vianey Ordóñez Labastida, quien pertenece a esta unidad de diagnóstico de enfermedades raras, la UDER de la UNAM. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida a la UNAM Responde. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que estés aquí con nosotros para llegar a esos públicos que necesitan esta información. Y antes de hablar de la unidad, pues hablemos de las enfermedades raras. ¿Qué son? ¿Qué las caracteriza? Entonces, las enfermedades raras son enfermedades poco comunes, que se definen como aquellas que afectan a menos de uno por cada 2,000 personas. Un ejemplo sería, en comparación, cáncer de mama afecta a 1 de cada 10 mujeres, y aquí estamos hablando de enfermedades que afectan 1 de cada 2,000, 1 de cada 10,000, 1 de cada 100,000 o 1 de cada 1,000,000. Entonces, son enfermedades muy poco frecuentes. Son pocas las personas que están afectadas por estas enfermedades individuales, pero si tomamos en cuenta el conjunto de todas las personas afectadas con enfermedades raras, asciende hasta alrededor de 400 millones de personas en el mundo, y en México se calcula que son más o menos 8 millones de personas que tienen una enfermedad rara. ¿De qué estamos hablando? Cuéntanos sobre algunos de estos padecimientos, cuál es la prevalencia, digamos, cómo se encuentran ubicados en nuestro país. En nuestro país afectan alrededor de 8 millones de personas. A nivel mundial es 1 de cada 10 personas tienen algún tipo de enfermedad rara. Afectan a hombres y mujeres, a todos los grupos de edad. Y las enfermedades raras afectan todos los aparatos y sistemas, corazón, cerebro, piel, absolutamente todo. ¿Cuáles son las más comunes dentro de este parámetro de enfermedades raras y poco comunes? Entonces, hay algunas enfermedades que afectan el corazón, que provocan dilatación del corazón, que se llaman cardiomiopatías. Dentro de las enfermedades raras también entran un grupo de enfermedades que se llaman trastornos del neurodesarrollo, que entra ahí autismo, discapacidad intelectual, epilepsia, o movimientos anormales o comportamientos anormales, que usualmente empiezan a afectar a los niños. También hay enfermedades del metabolismo, que hay alguna enzima, algún transportador que no funciona de manera adecuada y se desarrolla algún tipo de enfermedad rara. ¿Cuál podría ser, si es que existe, digamos, un común denominador? ¿Qué es lo que desata, qué es lo que origina estas diferentes enfermedades raras, doctora? Entonces, las enfermedades raras las podemos clasificar de acuerdo a su origen. En cuanto al origen, el 80% son de origen genético y el 20% son otras causas, como alguna exposición a algún metal poco frecuente o algún insecto que no es muy frecuente. Pero el 80% que son de origen genético quiere decir que algo en nuestro material genético tiene algún tipo de error. Pensando en la información genética como libros con instrucciones de cómo se tiene que formar nuestro cuerpo y cómo tiene que funcionar. Nosotros tenemos alrededor de 23,000 libros con estas instrucciones. Okay. Y hay libros pues, que tienen las instrucciones del corazón, otras del cerebro. Lo que pasa con las enfermedades raras de origen genético es que a veces esos libros se pierden completamente o se pierden páginas o incluso se cambian palabras por otras palabras o letras por otras y el mensaje con la instrucción deja de ser el adecuado y se desarrolla la enfermedad. Cambia completamente, entendiendo, digamos, esta diversidad y esta complejidad, es que surge una unidad de investigación dentro de nuestra universidad.
¿Cuáles son, digamos, esos objetivos por los que nacen y a qué problemáticas resuelven? ¿Cuáles eran, digamos, esos objetivos iniciales, que además es una unidad muy nueva, muy reciente? Entonces, lo que se había visto es que la problemática que las personas con enfermedades raras no tenían un centro que su principal función o objetivo fuera el diagnóstico o identificarlas. Y algo muy importante con las personas con alguna enfermedad rara es que el diagnóstico oportuno es lo más importante para que reciban un tratamiento o un manejo adecuado. Entonces, lo que está pasando es que la mayoría tarda años en tener un diagnóstico, que es algo que se llama odisea diagnóstica. La mayoría tarda aproximadamente 8 años en recibir el diagnóstico definitivo, o incluso reciben pues diagnósticos erróneos, en promedio alrededor de 3 diagnósticos erróneos, que esto implica que reciban tratamientos que no son adecuados o que incluso sean sometidos a estudios o procedimientos que no eran los indicados. De ahí nace este interés de hacer la unidad, ya que el 80% de las enfermedades raras son de origen genético. La unidad, pues en lo que se especializa es en el diagnóstico de estas enfermedades raras de origen genético. ¿Y cómo las diagnosticamos? Pues con estudios genéticos que puedan analizar toda esta información genética. Cuéntanos dónde está, cómo está conformada y digamos cuál es la dinámica diaria de esta unidad de la Facultad de Medicina. Entonces, ahorita físicamente estamos dentro del Instituto Conde de Valenciana y la unidad pues está constituida principalmente por médicos genetistas, que somos los que en el área de medicina, los que tenemos un poco más de experiencia en enfermedades raras, por ser de origen genético la mayoría, y también contamos con profesionales que nos ayudan en el ámbito del laboratorio, biólogos, para poder procesar muestras y analizarlas. Cuéntanos un poquito sobre la medicina genómica, que es cómo funciona y cómo ha ido teniendo, me parece, cada vez un peso más importante en la medicina general. Entonces, la medicina genómica es esta área de la medicina que su objetivo es, de acuerdo a la información genética de un individuo, se da un tratamiento específico con esto. Eso hace que el resultado de ese tratamiento sea mejor. Como es dirigido, pues sea ya específicamente al padecimiento de los pacientes. ¿Cómo se logra esta detección, esta identificación? ¿Qué tipo de estudios, con qué tipo de herramientas cuentan para poder identificar y hacer un diagnóstico oportuno? Entonces, tenemos estudios que utilizan una tecnología de última generación que se llama secuenciación masiva, lo que permite en un solo estudio analizar toda la información genética al mismo tiempo. Antiguamente los estudios que se tenían solamente podían analizar ciertas regiones de genes, y ahora podemos analizar los 23,000 genes en un solo estudio. A partir de una muestra de sangre de un paciente extraemos su material genético, que es el ADN, y analizamos estos 23,000 genes letra por letra para encontrar dónde está el error que esté explicando lo que está presentando el paciente. Digamos que esto sucede de forma profesional, pero ¿cómo los individuos, las personas pueden identificar que hay algún tipo de error en nuestra genética? Okay. Entonces, ¿cómo sospechamos que alguien podría tener una enfermedad rara? Hay varias razones. Una persona que ya ha tenido muchos diagnósticos y no se logra identificar cuál es, o que ya lleve más de 10 años sin ningún diagnóstico preciso. Hay algo muy importante, es que las enfermedades raras a veces se comportan de manera distinta. Por ejemplo, empiezan a presentarse síntomas que uno esperaría en la adultez y lo están presentando niños, o enfermedades que ya se dieron todos los tratamientos posibles y no están respondiendo a los tratamientos, o cuando hay más de una persona en la familia afectada con exactamente la misma enfermedad. Son todas estas pistas que nos hacen sospechar que tal vez alguien pudiera tener una enfermedad rara y que, como no se ha dado el diagnóstico preciso, pues no se logra identificar como tal qué es. ¿Cuál es el lugar, digamos, que ocupa esta unidad de investigación, entendiendo todas estas complejidades para diagnosticar alguna enfermedad? ¿Llegan pacientes que fueron canalizados de otras clínicas, de otras especialidades, o es al revés? Ustedes hacen esta identificación y los canalizan a otras instituciones de salud.
Entonces, nosotros recibimos pacientes referidos de otros genetistas, de otros especialistas que ellos ya tienen la sospecha, incluso de médicos generales que también detectan que el paciente posiblemente tenga una enfermedad rara. Y la invitación a acudir a la unidad es abierta. Si cualquier persona cree que ellos o algún familiar tienen probablemente algún tipo de estas enfermedades o tiene estas características que no logran identificar su diagnóstico, pueden contactarnos directamente y nosotros hacemos una evaluación. Entonces, en la consulta revisamos si se han hecho otros estudios, qué síntomas ha tenido, cómo ha evolucionado, si hay alguien más en la familia afectado, y haciendo toda esta integración podemos definir si sí se pudiera tratar de una enfermedad rara. El primer paso, por supuesto, es este diagnóstico oportuno. ¿Y qué sigue? ¿Cuáles son los siguientes caminos en cuanto a tratamientos, en cuanto a atención, entendiendo que son enfermedades de poco comunes? Entonces, una vez identificando esa causa genética, ese gen, ese cambio, lo que nosotras hacemos es buscar en la literatura internacional todo lo que se conoce hasta el momento sobre esa enfermedad, cuántas personas han estado afectadas, cómo ha evolucionado en las otras personas que ya se han reconocido, qué tipo de tratamientos ha funcionado con ellos, o si se pueden beneficiar de alguna dieta o hay que evitar algún procedimiento. Y nosotros les damos a los pacientes como un manual para ellos de su enfermedad y que ellos conozcan de qué se trata, qué se tiene que hacer, qué médicos los tienen que evaluar, con qué frecuencia, qué medicamentos se recomiendan o procedimientos. Y nosotros los derivamos, usualmente son los institutos de tercer nivel, que son los que tienen la infraestructura para poder atenderlos, y dependiendo de sus características de la enfermedad, es a qué instituto los referimos, que sepamos que son los que pueden brindar la mejor atención. Oye, y en este sentido, la unidad pues tiene un peso importante porque se conjugan ahí, digamos, estas necesidades, esta parte de servicio de investigación y de docencia. ¿Cómo se lleva a cabo? Sí, entonces para nosotros justo es muy importante seguir investigando. La realidad es que genética o el área de la genética es una ciencia muy nueva. No todas las enfermedades aún se ha identificado su gen. Entonces esa es parte de la investigación que nosotros queremos identificar, si hay algún gen nuevo que pueda estar explicando lo que tienen los pacientes, si hay algún cambio genético que es más frecuente en la población mexicana, porque eso también permite el estudio en mexicanos que sea mucho más fácil. Y también evaluar cómo es que estas enfermedades se están comportando, qué más se puede esperar o qué otra cosa se pudiera hacer. En cuanto a la docencia, igual es muy importante para nosotros. La mayoría de las facultades de medicina tienen genética. Sin embargo, en la materia de genética lo que más se enseña es lo más frecuente, ¿no? Okay. Y aquí estamos hablando de lo menos frecuente. Entonces, nuestro objetivo es que más médicos o los médicos en formación se familiaricen más con este tipo de enfermedades, porque si ellos no los ubican desde la primera consulta, nosotros no, es más difícil que nosotros los ubiquemos, okay, porque ellos son los médicos de primer contacto. Sí, claro. También, entonces, nosotros trabajamos con médicos de servicio social de la Facultad de Medicina, también con estudiantes de la licenciatura de fisioterapia, que es muy importante también para nosotros que ellos comprendan este tipo de enfermedades a los pacientes, ya que muchas enfermedades raras requieren fisioterapia a largo plazo. Entonces no es lo mismo dar fisioterapia por cualquier otro motivo a una persona con ya ciertas características. Implica muchos retos y pues en un panorama, digamos, bastante amplio. ¿Cómo se ubican las enfermedades raras en el tema o en el ámbito de la salud pública? Entonces, en temas de salud pública no es uno de los temas principales, ya que obviamente salud pública se enfoca más en las enfermedades más frecuentes, que son pues aquellas metabólicas como diabetes, hipertensión. Un poco pues va en sentido de, se enfocan en la gente que está mayormente afectada, ¿no? Con una atención, digamos, más urgente en así cuanto es. A los síntomas y padecimientos. Uh-huh. Sin embargo, pues nosotros igual estamos intentando que este tema de enfermedades raras sea algo que sea más reconocido, que tenga más importancia.
ya que muchas veces se cree que estos tipos de enfermedades requieren tratamientos a veces muy costosos o muy especiales, pero la realidad es que muchas de estas enfermedades se pueden manejar con medicamentos que ya están a la mano en acceso, pero si no se sabe qué es esa enfermedad, pues no se sabe que en realidad está disponible lo que se puede ofertar. Por eso es tan importante una vez más el diagnóstico oportuno para atenderse correctamente, pero además para evitar, digamos, que los padecimientos sigan avanzando, se sigan agravando. ¿Cómo entendemos en términos sociales, en términos familiares, estas enfermedades que, digamos, pueden ser también hasta de difícil comprensión, de difícil aceptación, porque justo no tenemos como la información completa? Sí, es un tema bastante complicado. Este problema que las enfermedades llegan a ser pues crónicas, que es algo con lo que los pacientes viven toda su vida y con lo que sus familiares que los apoyan pues también tienen que vivir. A veces sí surge este tema de discriminación porque no se comprende la naturaleza de la enfermedad y llega a ser también un tipo de impacto social en el tema de muchas veces todavía las instalaciones, ya sea en la escuela o en el trabajo, no están listas para aceptar a los pacientes con enfermedades raras. Entonces llega a ser, sí, un tema complicado. Claro, es necesario atender, digamos, desde diferentes frentes a estas enfermedades raras y la principal herramienta, un importante punto para hacerlo es esta UDER. Cuéntanos cómo y cuál es, digamos, el proceso para tener acceso y qué se necesita hacer para tener un diagnóstico o una consulta que sea el primer paso. Entonces, si ustedes creen que si hay alguien por ahí que sospeche que pudiera tener una enfermedad rara en el sentido de que ha recibido muchos diagnósticos y no se define bien uno, o lleva más de 10 años sin un diagnóstico preciso, o igual si por ahí los médicos les dicen es que usted no sé qué tiene, ya le busqué todo y no logra identificarlo. No porque los médicos en general no sean capaces de identificar estas enfermedades, sino como son poco frecuentes, claro, no todos están entrenados para ubicarlas. O igual si hay alguien por ahí en la familia que está presentando la misma enfermedad, no es tan común que personas en la misma familia tengan la misma enfermedad. Pues ese es otro dato. Estar atentos a estas señales y saber a dónde acudir, que es esta unidad de enfermedades raras de nuestra universidad. Todos los detalles están en el sitio que ha estado apareciendo en nuestra pantalla, enfermedadesraras.facmed.unam.mx. También están en las diferentes redes sociales y hay un número telefónico para quien requiera este tipo de atención. Muchísimas gracias, doctora Vianey Ordóñez, de la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras, la UDER de nuestra universidad. Mucho que aprender sobre este tema. Sí. Gracias, doctora. Y ahora cambiamos de tema. El Teatro Científico llega a Universum con una triple propuesta este fin de semana. Mañana sábado se presenta El Hijo de la Luz, que nos acerca a la vida y a las ideas de Nikola Tesla, mientras que el Circo de las Ciencias ofrece un recorrido divertido y sorprendente por el mundo de los experimentos a partir de la curiosidad, mientras que el domingo se presenta también Ada y la Ciencia Poética, que nos invita a disfrutar de esta disciplina a través de la palabra y la imaginación. Se trata pues de 3 formas de explorar la ciencia y todo esto sucede en Universum, aquí en Ciudad Universitaria. Las áreas naturales protegidas son territorios privilegiados que debemos conservar para proteger y evitar riesgos en diferentes especies de plantas, animales y, por supuesto, en nuestra biodiversidad. La transformación de nuestro medio ambiente ha permitido la evolución humana. Con la construcción de ciudades o de grandes terrenos para el cultivo y la ganadería, hemos desplazado a miles de especies de sus hábitats naturales. En el 2020 vivimos uno de los eventos más inesperados a nivel mundial, la pandemia de COVID-19. Nos enfrentamos a un encierro prolongado, el cual permitió que animales que no se ven normalmente en zonas urbanas invadieran las ciudades. ¿Pero en verdad ellos invadieron las ciudades o nosotros invadimos su ambiente previamente?
La pérdida de hábitat natural es la principal causa de extinción de las especies. Hemos eliminado o degradado tantas selvas, bosques, desiertos, humedales y todo tipo de hábitats que las especies simplemente no tienen dónde existir. Las áreas naturales protegidas son una herramienta importantísima para conservar los ecosistemas que aún nos quedan. Se trata de áreas destinadas a proteger la riqueza natural de México, así como los servicios ecosistémicos de los cuales dependemos. Desde el año 1917, el territorio de conservación en México ha crecido de manera importante. Actualmente existen 226 áreas naturales protegidas, las cuales salvaguardan alrededor de 91 millones de hectáreas de hábitat natural. A pesar del gran esfuerzo por conservar esas ANPs, diariamente se ven amenazadas. Tala ilegal, caza furtiva, contaminación, traspaso a zonas restringidas e incendios son algunas de las amenazas que enfrentan y que ponen en riesgo tanto a la biodiversidad como a nuestro propio bienestar. Las ANP son administradas por la CONAN y las autoridades ambientales locales, pero es responsabilidad de todos cuidar y respetar estos espacios. En todas las ANPs hay zonas que podemos visitar para disfrutar de las maravillas de la naturaleza. Tan solo en la Ciudad de México existen 25 ANPs, por ejemplo, la REPSA, administrada por la UNAM. No dudes en visitar alguna y ayúdanos a cuidarla. Conocer para cuidar y también, por supuesto, para seguir disfrutando. Y ahora nos vamos con Sandra Lorenzano, que esta tarde nos lleva hasta España para hablarnos de la presencia y los vínculos que ha establecido la UNAM en el mundo. Y hoy hablaremos de nuestro Centro de Estudios Mexicanos, UNAM, España. El centro abrió sus puertas en la ciudad de Madrid a finales del 2013 y tuvo como primer objetivo poner en marcha en conjunto con el Instituto Cervantes, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, conocido como CIELE. Esta iniciativa de proyección global, de la que la UNAM es cofundadora, representa el sistema más completo para certificar el dominio de nuestro idioma, al que ya se han asociado más de 50 universidades del mundo. A través de alianzas con otros países e instituciones y de la creación de proyectos como el CIELE o CANOA, la Red Panhispánica para la Internacionalización de la Cultura en Español, la UNAM promueve la enorme diversidad cultural que constituye el amplio mundo panhispánico, conformado por casi 600 millones de personas que comparten nuestra lengua. Por otra parte, UNAM España fomenta activamente los vínculos con universidades e instituciones españoles, a través de programas de doble titulación, creación de cátedras conjuntas y apoyo a diferentes modalidades de movilidad, como la estudiantil, la académica, la cultural y creativa, colabora en la internacionalización de la comunidad de nuestra universidad y el intercambio de conocimientos. En este sentido, también ha hecho un especial esfuerzo en ampliar la conocida como internacionalización desde casa, al impulsar la realización de actividades en formato virtual e híbrido, que permiten no solo que las actividades de UNAM España estén al alcance de todo el mundo, sino que además faciliten la interacción de los públicos de España con el de México y el de otras latitudes. La UNAM, con una larga y fructífera relación con instituciones españolas de educación superior e investigación, así como con diversas entidades culturales y artísticas, organiza actividades de muy diversa índole, que buscan proyectar la riqueza académica y cultural de la UNAM, difundiendo la labor de sus investigadores y creadores de aquel lado del Atlántico. Para fomentar esta interacción y la labor interinstitucional, UNAM España ha tenido como uno de sus objetivos organizar la mayoría de sus actividades en colaboración con terceras instituciones. Los espero la próxima semana para seguir conociendo más
de cómo se construyen, ni más ni menos que los vínculos de nuestra universidad con el mundo. El orgullo UNAM, más allá de nuestras fronteras. Y así terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen y están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Que tengan un excelente fin de semana, disfruten de las actividades en Universum y en los diferentes recintos de nuestra casa de estudios a lo largo de este fin de semana, y nos vemos aquí el próximo lunes, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.